Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy nos vamos a plantear preguntas relevantes relacionadas con el mundo de la programación. Una de las más relevantes que quizás nos podemos hacer ahora mismo es que estamos entrando en una era en la que el software ya no lo diseñan las personas, sino también lo hacen agentes de inteligencia artificial. Y también nos podemos plantear si cualquiera puede crear aplicaciones con las técnicas que comúnmente se llaman como low code o vibe coding, que veremos hoy lo que es, con ayuda de los modelos de lenguaje, y también qué pasa con ingeniería del software como disciplina o qué es lo que va a pasar. Es decir, ¿estamos democratizando el desarrollo o lo estamos simplificando en exceso? Y también sería importante preguntarse quién es responsable cuando un agente autónomo contribuye a un proyecto open source y qué tenemos que hacer para estar pendientes de posibles errores. Por tanto, en este episodio vamos a intentar conversar, dar algunas respuestas a estas preguntas y ver cómo están cambiando las reglas del juego en el desarrollo del software y la investigación tecnológica. Y para ello tenemos hoy como invitado a Jordi Cabot, que es investigador en ingeniería del software, especializado en modelado y desarrollo dirigido por modelos, y su trabajo reciente que toca varios temas está relacionado con la integración de la inteligencia artificial, agentes de desarrollo de software y muchas otras disciplinas. Pero bueno, lo primero, hola Jordi, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Gracias a ti por la invitación. Y lo primero que te preguntaría es si puedes hacer un resumen de a qué te dedicas a día de hoy, dónde te encuentras y cuáles son tus principales líneas de investigación. Pues ahora mismo, como decía, estoy en Luxemburgo, más concretamente en el Luxembourg Institute of Science and Technology, que es básicamente un instituto de investigación aplicada, y también como profesor afiliado en la universidad. Y como decías también tú antes, pues mi grupo básicamente se dedica a lo que decimos better software faster, es decir, cómo conseguir que las empresas desarrollen software más rápido, o sea, con más productividad y mejor, es decir, con menos errores, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya entraremos en detalles, pero hay toda una serie de técnicas, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar, ¿no?, hacia ese objetivo. Vale, genial. Una primera pregunta que tengo ya, por ir metiéndonos en el tema, todos estos aspectos son normalmente tratados por lo que se llama ingeniería del software. Entonces, si nos pudieras dar de tu perspectiva, ¿qué es lo que tú entenderías como ingeniería del software? ¿Qué temas trata? ¿Problemas, soluciones, etcétera? A ver, el concepto de ingeniería de software para mí lo que intenta realzar es que el desarrollo de software o la producción de software es una ingeniería, igual que lo es ingeniería de caminos, de puentes y de muchas otras cosas, ¿no? Y eso quiere decir que requiere del uso de técnicas y métodos bien fundamentados, científicamente probados y que permitan asegurar una cierta calidad de ese software que al final vamos a poner en el mercado, ¿no? Y no es un arte, que siempre es la gran discusión en el software, ¿no? Si programar es un arte o una ingeniería, bueno, yo soy de los que considera que es una ingeniería. Y a día de hoy, bueno, no sé en qué momento se acuñó el concepto ingeniería del software, porque el software es un término relativamente reciente, si suponemos que 50 años es algo reciente, pero a mí lo que me da la impresión desde lejos que quizás hasta hace 10 años o así, o que últimamente, no sé si la ingeniería del software está cambiando como disciplina debido a la irrupción de todas estas técnicas basadas en inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que ciertamente es innegable que estamos ante una revolución muy profunda, pero yo diría que el ingeniero de software, aunque sea joven, como decías, ¿no?, de esos 50, 60 años, ha sufrido muchas revoluciones. Simplemente hay que recordar que cuando se empezó a programar, se empezaba a programar con ceros y unos, ¿no?, con lenguajes máquina. Y luego vino todos los lenguajes de más alto nivel, ¿no?, en tercera generación. Luego el Java también parecía que era otra revolución porque al final era independiente de la plataforma. Es decir, yo creo que hemos visto ya muchas revoluciones y que esta mejor es la más profunda, pero al final en general software siempre es lo mismo. Es cómo
crear software de la mejor manera posible. Y si eso hoy en día implica utilizar técnicas de inteligencia artificial, lo vamos a adoptar y lo vamos a utilizar para crear aún mejor, aún más, ¿no? Y aún más rápido software, ¿no? ¿Cómo explicaríamos con un ejemplo concreto para que la gente lo entienda cómo se aplica la ingeniería del software en un proyecto que pueda tener un tamaño mediano? ¿Esto cómo es? ¿Va alguien que tiene una idea y le implementa a las bravas? Que imagino que no, porque quizás hablaremos del vibe coding, podemos ir por más adelante. Pero ¿esto cómo es? ¿Que cuando tenemos un proyecto serio tenemos que planificarlo bien? ¿O si nos podías tener un ejemplo aterrizado? Bueno, yo creo que al final el ejemplo digamos que con lo que mucha gente se refleja mejor, ¿no? Es el tema de construir una casa, ¿no? O incluso Ujú, si es un proyecto muy complicado, no una casa, sino un barrio o un centro comercial, ¿no? Es evidente que cuando tú vas a crear un centro comercial, primero hay que hablar con el cliente, es decir, quién va a ser el propietario de ese centro comercial y va a financiar la fabricación, la construcción, para ver qué tipo de centro quiere, tamaño, pero no solo tamaño, sino diseño, la distribución, todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, a partir de ahí, nadie empieza a construir el centro comercial ladrillo por ladrillo, sino que, evidentemente, hay un grupo de arquitectos y de ingenieros que diseñan los planos de cómo podría ser ese centro comercial de una forma que esté de acorde a los requisitos del propietario del centro comercial. Y estos planos no son únicos, no es solo un plano de, digamos, de la ujú. distribución del piso, sino también están los planos de las tuberías, el agua, los lavabos, la corriente, incluso todo tema estructural, ¿no? Del peso, la distribución, etcétera. Incluso se puede hacer unas maquetas, unos renderings de estos planos, se puede hacer unas simulaciones para comprobar que realmente si está en una zona, pues yo qué sé, donde hay mucho viento, la estructura vaya a soportar vientos hasta un cierto tipo de velocidad, etcétera. Y todo eso se hace sobre planos y sobre simulaciones. Y solo Ujú. cuando esto está hecho y el cliente lo aprueba, se empieza la construcción. La idea en un proyecto de software mínimamente complejo es la misma, que tú hables con un cliente, entiendas lo que quiere, que ya para empezar no es fácil, ¿no? Porque muchas veces Ujú. el cliente no sabe realmente lo que quiere. Luego traduzcas esos requisitos en unos modelos, que sean los planos de software, que los valides con el cliente, que verifiques que funcionan y a partir de ahí que generes el código, ¿no? Eso sería un poco el proyecto y por eso antes hablaba de ingeniería, ¿no? Porque aquí hay toda una serie de Claro. metodologías y métodos que hay que poner en práctica. No es hablar con alguien y espera, mientras me lo cuentas voy escribiendo el código. No. Entonces, bueno, Ujú. eso puede servir para aplicaciones muy pequeñas, pero no para nada que sea un poco más serio. Digamos, por la definición que estás dando, un proyecto de ingeniería del software, supongo que hay diversos tipos. Pueden haber algunos que impliquen una única persona que se ocupa de recoger esos requisitos, hacer un plan de proyecto y luego implementarlos. Quizás estamos hablando de un autónomo. O también nos podemos ir a proyectos mucho más grandes donde estén involucradas varias personas, un equipo de programadores, etcétera. Sí, sí, normalmente ese sería el caso de equipos enteros donde básicamente tienes a los especialistas en hablar con el cliente y traducir ese discurso del cliente, esa explicación del cliente en una serie de requisitos un poco ya más detallados y, digamos, con, con la información necesaria para que después los analistas y diseñadores transformen esos requisitos en unos modelos que representan la funcionalidad del software y, por ejemplo, representan también qué datos hay que guardar en la base de datos, ¿no? Es decir, en función de lo que pida el cliente que quiere gestionar, tú tienes que guardar una serie de informaciones en tu base de datos, ¿no? Entonces, hay todos esos analistas que van a modelar digamos, el qué debería hacer el software en función de los requisitos, ¿no? Y luego ya vas Ujú. más hacia el cómo, ¿no? Entonces, bueno, cómo yo consigo esa funcionalidad, cómo la implemento, y eso normalmente acaba siendo más la función de programadores y ahí, pues ahí también normalmente toda la especialización de más de programadores front-end, ¿no? Más de la parte de interfaz de usuario, administradores de bases de datos que van a optimizar la base de datos, los del backend, ¿no? Para todo lo que es la parte de más funcional. Digamos que cuanto más complejo el proyecto, como en todos los casos, más perfiles necesitas que colaboren en la creación de ese software. Claro. Y bueno, respecto al estado del arte en la ingeniería del software, por una parte se ha empezado a comentar que claro, a veces el cliente no sabe ni lo que quiere y es un poco de conversación con la persona para sacarle esa información y demás, pero quitando esa parte que es más de interacción humana,
una vez que suponemos que los requisitos están claros, ¿cuál es ahora mismo el estado del arte en ingeniería del software? ¿Cuáles son los principales problemas y los principales retos, de manera un poco resumida, sí que se puede hacer? Bueno, yo creo que el mayor problema en general software es que al final el software lo hacen personas y lo hacen para personas. Es decir, para mí realmente sigue siendo la clave de, de llegar a conseguir un software que haga lo que tiene que hacer y que por lo tanto, digamos, haga lo que el cliente tenía en su cabeza cuando te pidió empezar el proyecto, es la parte de interacción con los humanos, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que toda la parte, una vez tienes los requisitos y los has formalizado en una serie de modelos, ¿no? Que explican, repito, ¿no? Qué información se tiene que guardar, cómo tiene que gestionarse esa información. Tienes esos modelos, todo lo que viene después se puede automatizar, porque ahí, digamos, no hay una gran ciencia, es más un tema de coger esa información, los planos del edificio, ¿no? Y luego, digamos, a partir de ahí, si tuvieras una maqueta 3D, ¿no? El arquitecto dice que tengamos maquetas 3D, Claro. impresoras 3D gigantes, si los planos de edificios están bien hechos, tú podrías crear edificio de una forma automática, ¿no? No lo hacemos porque por tamaño no se puede, pero con muchas cosas pequeñas sí que una vez has diseñado el objeto que quieres imprimir, si la impresora 3D es suficientemente buena, es el automático. Un poco Ok. la analogía es la misma con el software, ¿no? Una vez los modelos del software son suficientemente buenos y suficientemente detallados, podrías ya, de alguna forma, programar automáticamente. Y eso también ayuda a que, digamos, necesites menos programadores profesionales para hacer los mismos Ajá. proyectos. Y eso es importante porque, digamos, que hay una escasez todavía de programadores profesionales, con lo que para poder generar suficiente software como el que se pide hoy en día, si podemos como mínimo automatizar parte del proceso, conseguimos, ¿no? Realmente tener más productividad. Comentas que hay escasez de programadores. ¿Eso cómo puede ser? Con tanta gente dedicándose a la informática, etcétera, porque hay porque una falta de conocimiento realmente técnicos mínimos para poder hacer este tipo de cosas, porque parece que muchos programadores. Bueno, a ver, hay muchos programadores, pero es que hay mucho software. Ya, claro, claro. Fíjate que digamos, estamos desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero estamos viviendo toda esta transformación digital donde cada vez más, eh, por ejemplo, en un coche hace 20 años a lo mejor no había nada de software o casi nada, y hoy en día un coche moderno a lo mejor tiene, bueno, sin a lo mejor algún comentario creo que de Porsche, del fabricante Porsche, decía que tenían 50 millones de líneas de código. Entonces, Vaya, esas 50 millones de líneas, evidentemente, contándolo todo, la gestión del sistema de entretenimiento, etcétera, ¿no? Y toda la parte eléctrica también. Pero quiero decir que al final esas 50 millones de líneas hay que hacerlas de alguna forma, ¿no? claro. Digamos, hoy realmente el software lo mueve todo y está en todas partes. Entonces, por mucho que sí que evidentemente haya programas profesionales, nos encontramos que sigue habiendo esa escasez. Vale, vale. Pues vamos a suponer que tenemos un proyecto con suficientes programadores, pero como has comentado antes, todavía hay que tener las especificaciones claras desde el punto de vista del cliente o del usuario final, pero esto luego, ¿cómo se lleva a la práctica? Quiero decir, una posibilidad sería, digamos, hablo con el cliente, le tomo nota de lo que he entendido, desarrollo el software por completo, que me puede llevar 6 meses y luego se lo entrego. O hay otro tipo de aproximaciones que quizás son más ágiles, donde se va iterando, porque quizás el cliente no sé si puede cambiar de opinión, o luego a lo mejor lo que él pensaba que quería el botón de una manera, lo quiere pues de otro. Eh, ¿Cómo es esto en la práctica luego? Bueno, aquí, como decía, si se puede automatizar todo lo que es la generación del código a partir de los modelos, es aún más fácil generar prototipos en Ujú. función de lo que el cliente dice, de forma que tú puedas, digamos, enseñar al cliente estos prototipos y que el cliente pueda dar su opinión sobre el prototipo en sí, ¿no? Porque como decías tú, como cliente no sabe muchas veces lo que quiere, es más fácil explicar lo que quiere cuando ve algo, ¿no? Y cuando intenta tocar el prototipo y no hace lo que él pide o cuando el diseño no le gusta. Entonces, la idea siempre es hacer unos ciclos de feedback cortos porque al final es la única manera de ir asegurando que el proyecto avanza según lo previsto, ¿no? Vale, vale, vale. Y luego estás comentando que, bueno, suponiendo que tengamos clara tanto el cliente como los programadores esos requisitos, has comentado que luego el código en esta analogía con la impresora de casas o en temas de arquitectura, ¿no?
a día de hoy, ¿funciona esto realmente así? Es decir, si tenemos un modelo y si nos podías explicar lo que tú entiendes con modelo, pero una vez que ese modelo está claro, que no sé si ese modelo es, por ejemplo, creo que se llama un mock-up o un diseño, si el cliente tiene una página web, podemos hacer un dibujo en una servilleta de cómo sería la página web. ¿Eso sería un modelo o un modelo es algo más abstracto o matemático? Bueno, como decía, hay muchos tipos de modelos, ¿no? Claro. Digamos que la idea es que tú vas a tener como mínimo en cualquier aplicación mínimamente compleja el modelo de los datos, es decir, qué datos hay que guardar, qué datos hay que gestionar. Y eso es lo que después se implementaría dentro de una base de datos, con el SQL. Pero tú harías un modelo de digamos, los aspectos visuales de cajitas que decimos nosotros, donde cada caja es un concepto que quieres gestionar y hay asociaciones, es decir, relaciones entre ellos para decir cómo se relacionan estos conceptos. Luego tendrías los modelos de comportamiento, que básicamente es decir, bueno, si es una aplicación de gestión de stocks, ¿no? Pues cuando se compra un producto hay que disminuir el número de unidades que hay en el stock, ¿no? Entonces, este tipo de información de reglas que gestionan cómo se actualizan los datos sería otro tipo de modelos, que hay diferentes tipos, pero digamos son los que son modelos de comportamiento. Y luego, básicamente, tienes también los modelos de interfaz de usuario, es decir, cómo el cliente o el usuario de la aplicación ve esta funcionalidad, ¿no? Y cómo puede interactuar con esta funcionalidad. O sea, que al final tú tienes el mockup visual que dices tú con los botones, que, digamos, cada botón después dices qué parte del modelo de comportamiento dispara, ¿no? Ejecuta. Con lo que está diciendo, cuando el usuario apriete este botón, se ejecuta la funcionalidad actualizar el stock. Ahí dentro del modelo de comportamiento dirás que actualizar el stock implica pues restar de las unidades del almacén las que se han comprado y esto al final lo que haría sería actualizar la información del modelo de datos para pues restar al atributo en cuestión donde guardas el número de unidades, ¿no? El valor. Entonces al final tienes como mínimo esos tres tipos de modelos que de una forma conjunta describen bastante de una forma precisa, ¿no? lo que hay que hacer. Y luego, con esto, básicamente decimos que es lo que digamos, es la ingeniería de software dirigida por modelos, porque al final implica que de estos modelos generas el código que al final va a funcionar. Decimos normalmente que llegas a un 80% del código. Es decir, que con estos modelos consigues generar más o menos el 80% del código total de la aplicación. Que es lo mismo que decir que no lo generamos todo. Claro. ¿Vale? Hay un Claro, 20% vale. ahí que falta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final siempre hay esas optimizaciones tan precisas o esas funcionalidades tan complejas que es más rápido, digamos, programarlas directamente, ¿no? Vale, Entonces hay vale, un porque poco la... Dime, dime. vale, vale, porque lo que estás diciendo es, estamos hablando de que cuando el modelo, que estos tres tipos de modelos están claros, que el software se genera, digamos, automáticamente, como en estas impresoras para el tema de las casas, pero es porque estamos hablando de la situación actual, que estamos ahora mismo en 2026 y con la inteligencia artificial el código se genera, digamos, de manera rápida, o estamos hablando del proceso clásico de desarrollo. O quizás en el pasado, cuando no estaban estas herramientas, eran los humanos los que tienen que picar línea a línea el código una vez que estaban esos modelos claros. No, digamos que el tema de generar código a partir de modelos se está haciendo desde hace 30 años. Se ha Vale. cambiado nombre muchas veces. Antes al principio se llamaban las herramientas CASE, de Computer Aided Software Engineering. Luego cuando llegó el UML, pues también, ¿no? Se generaba código a partir de UML. Luego se llamó Model Driven Development y ahora se llama Low Code, que es lo mismo, pero Low Code, lo bueno que tiene es que a nivel de marketing es mucho más fácil de explicar, ¿no? Porque si tú vas a un programador y le Claro. dices que te voy a hacer Model Driven Development, ya tendrás que empezar porque es un modelo, que es Model Driven. En cambio, si dices Low Code, básicamente estás diciendo, mira, tú vas a seguir programando, pero menos que antes, porque una parte del código ya te lo genera la herramienta y tú después lo completas, ¿no? Entonces, digamos que suena menos disruptivo para el programador, ¿no? Y es más fácil de entender. Todo esto es antes de la IA. Y simplemente Ok. decíamos, para aplicaciones muy estándares de entrada de datos, a lo mejor con esto lo generas todo. Pero siempre hay aplicaciones un poco más complicadas donde hay un algoritmo, digamos, ya más complejo que tiene muchas variables a tener en cuenta, donde no es que no lo puedas modelar, pero al final si es tan complicado, el modelo y el código van a ser casi... No va a haber un salto en el nivel de abstracción porque la complejidad es máxima, ¿no? Entonces, en esos casos casi es mejor programarlo directamente. Eso es low code, ¿no? Entonces está
digamos, la versión más extrema, que un poco también lo has mencionado en la introducción, que es el concepto de no code. No En code, el low ok. code, y como dice el nombre, hay poco código o menos código que antes. En las aplicaciones no code, básicamente no hay que escribir ningún tipo de código. Y eso sí que Ujú. permite ya que incluso los usuarios que no sean técnicos puedan ellos mismos crear sus aplicaciones sin tener que saber programar. Esto estamos Aquí, hablando de herramientas como Zapier y todo este tipo de cosas. bueno, eso sería unas que hay, estas, las de Zapier que dices tú, están mucho más enfocadas a automatizar pequeños procesos, ¿no? Donde dices, bueno, cuando me llega un email me lo metes en el Excel. Pero imagina que tú eres una tienda, una pequeña empresa que tiene eso, ¿no? Crear la página web de su tienda y a lo mejor Ujú. actualizar eso, ¿no? Los stocks. Pues eso hoy en día se puede hacer también con este tipo de herramientas no code, donde tú simplemente dices qué tipo de información necesitas y las 3 páginas web que quieres y te genera ya toda la infraestructura, ¿no? Al final, incluso herramientas Vale, como WordPress se podrían ver un poco no code, ¿no? Porque en WordPress, ok, hoy en día, con todas las plantillas y los plugins que viene, si tú configuras los plugins, casi que tienes la funcionalidad de gestión de usuario, gestión de e-commerce, que básicamente te permite tener tu propia tienda electrónica sin haber programado, ¿no? Entonces, bueno, vale, pero evidentemente, cuanto menos código eres tú capaz de escribir, más limitado estás, porque estás claro. limitado a lo que te ofrecen las soluciones que por defecto puedes comprar, pero Y al no es pago, capaz tú de después de optimizar el resultado, ¿no? Entonces, claro. evidentemente, siempre no hay milagros, ¿no? Es decir, cuanto más Ujú. fácil es hacer algo, menos opciones hay, porque si no, no sería fácil, ¿no? Claro, claro. Ok, ok. Vale, vale. Y luego entonces, como estamos hablando de esta progresión, tenemos el no code, el low code, y cómo está cambiando, cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial, si entendemos como inteligencia artificial básicamente la revolución introducida por los LLMs desde ChatGPT y compañía. ¿Esto está cambiando el proceso de ingeniería de software? Si no, ¿cómo? Claro, está cambiando radicalmente. Y creo Mm. que todavía no sabemos o no entendemos hasta qué punto lo va a cambiar, ni hasta qué punto es bueno que lo Hacer puntos cambie tan buenos, claro. radicalmente, ¿no? Creo que no lo sabe nadie, sinceramente. De hecho, el bytecoding básicamente lo que dice es, bueno, en lugar de incluso crear modelos, ¿no? Que es lo que decíamos con el low Ujú. code y no code, no, ni eso. Tú hablas con la máquina, ¿no? Hablas con el chat GPT de turno, en lenguaje natural, en castellano incluso si quieres, ¿no? Y le pides lo que quieres. Y a partir de ahí apretas un botón y se te genera la aplicación automáticamente. Que tú no sabes entender, que no sabes la calidad de la Ujú. aplicación, que no sabes si funciona en todos los casos, ¿no? Sino simplemente tú tienes una aplicación que te da la máquina, la pruebas hasta donde tú eres capaz como usuario no técnico. Si algo no te gusta, a lo mejor se le puedes decir, ¿no? Que, oye, que esto parece que no funciona, pero vas iterando hasta que llegas a una aplicación que a ti te parece que funciona. Ujú. Eso, evidentemente, tiene muchas ventajas porque ahí, digamos, no hace falta ni saber modelar, ¿no? Sino tú hablas, ¿no? Claro. Como si fuera una Ujú. persona, un informático, y consigues algo. La desventaja o el problema es que la calidad de ese algo hoy en día no está muy clara, ¿no? Entonces, a lo mejor funciona para algunos casos que has probado, pero a lo mejor no funciona para otros, ¿no? Entonces, Claro. bueno, tiene esa democratización, ¿no? De que realmente cualquiera puede hacer, puede experimentar, pero yo todavía lo veo más a ese nivel, ¿no? De cualquiera puede experimentar, cualquiera puede hacer aplicaciones para su consumo propio y personal. Ujú. De ahí a que esas aplicaciones estén preparadas para que la gente las utilice sin más garantías es otra historia, Claro. ¿no? Nosotros lo que hacemos en mi grupo es lo que llamamos Vibe Engineering o Vibe Modeling, ¿no? Es decir, intentar mezclar Ujú. las ventajas de la IA con las Ok, ventajas de la aproximación low code. Y aquí lo que vale. decimos es que en lugar de dejar que la IA te genere el código, que es difícil de verificar, sobre todo si no eres experto, utilizamos la IA, el Vibe Modeling, para generar los modelos del sistema. Entonces, digamos, tú hablando con la inteligencia artificial, lo que consigues no es la casa hecha, sino lo que consigues son los planos de Ah, la casa. vale. Ok, interesante. Entonces, Mm. tú, digamos, si no eres arquitecto, puedes intentar ver si yo quisiera hacer reformas en mi piso, qué opciones tendría, o tengo este terreno que podría construir, Ujú. y hablas con la inteligencia artificial que al final te va a dar unos planos, ¿no? de diseño de la casa.
Pero esos planos tú los puedes entender, ¿no? Porque al final, quieres o no, todo el mundo está un poco acostumbrado a leer planos, o incluso puedes, en ese caso, también contratar a un arquitecto para que te valide o te los mejore y tal, ¿no? Pero, digamos, tú puedes hacer esta etapa de validación antes de construir la casa, que es, digamos, lo caro. Entonces, digamos, no es cuando tienes la casa construida que descubres que el modelo Claro, ha claro. alucinado y que te ha dicho que cabían 7 habitaciones y caben 2 y te lo encuentras que las 5 son de 1 metro cuadrado porque un modelo ha hecho de las suyas. No, todo eso lo ves antes, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la potencia de la IA, pero para generar los modelos que somos capaces de validar, y lo demás sigue siendo determinista. Es decir, ir de modelos a código no lo hace la IA, sino lo hace la herramienta low code como siempre, ¿no? Hace una transformación determinista de los modelos al código, con lo que sabes que el código, si los modelos estaban bien, sabes que el Claro, código también está bien. Pero bueno, claro. es un poco como nosotros intentamos mezclar las dos, pero evidentemente la sociedad hoy en día y el marketing de estas grandes empresas hacen creer a todo el mundo que desarrollar Claro. software es tan fácil como hablar con ChatGPT, ¿no? Y ahí hay que ir con cuidado. Claro, claro. A mí me suena, bueno, supongo que conoces herramientas como Lovable y todo este tipo de Mm, cosas que están teniendo un éxito brutal. Bueno, yo también creo que hay que tener en cuenta lo que quiere hacer cada uno. Si quieres hacer una página web simple, sin más pretensiones, la herramienta es perfecta. Pero si quieres hacer un SaaS con cosas de transacciones, historias, pues ya sería otro tema. Bueno, pues lo que comentas me parece bastante interesante, pero preguntarte ahí, al principio, cuando has empezado a explicar ingeniería del software, comentabas que los requisitos, había que hablar con el cliente para, a partir de los requisitos, las interacciones, las entrevistas, etcétera, generar ese modelo. Pero ahora lo que comentas es que está sustituyendo toda esa interacción con él, si no he entendido bien, toda esa interacción con el cliente lo está sustituyendo con la IA. Y la IA es, ¿qué pasa? Que es al final como alguien que tiene el conocimiento de un posible cliente y que te genera también ese plano modelo al mismo tiempo, porque aquí el cliente pues desaparece. Pero por otra parte también pues me pregunto, ¿puede venir un cliente a pedirte un proyecto de una cosa y ahí utilizarías estas aproximaciones? ¿Y cuándo utilizarías la información que te da el cliente y la información que te da por la IA? Bueno, primero depende de si el cliente pide el proyecto a una empresa de desarrollo o si lo quiere hacer él. Pues si lo quiere hacer él, Ya. digamos, no está el informático por medio. Si el informático está por medio, yo lo que siempre veo la IA como digamos, una aumentación o un asistente, ¿no? Del proceso. Por ejemplo, en este caso de extraer los requisitos del cliente, tú puedes hablar con el cliente, pero luego Ujú. podrías preguntar a inteligencia artificial temas como, oye, Vale. mira, hablando con este cliente que pide un proyecto para esto, me pide esas funcionalidades. ¿Me he dejado alguna? ¿Por qué? Porque la IA sí que tiene muchos ejemplos de proyectos similares, ¿no? Que ha visto en el pasado, Mm, con lo que podría servir para decirte, oye, no es por nada, pero el 90% de las veces que alguien ha hecho esto, también guarda información de esta cosa y aquí lo haces diferente. Que a lo mejor está bien, ¿eh? Pero, ¿sabes? Puede ayudarte a encontrar posibles fallos o ambigüedades en los requisitos, ¿no? Entonces, al final es un vale, asistente vale. más, ¿no? Claro, al final es un asistente más, un colaborador cognitivo, como dicen a veces. Vale. Y otra cosa, vale, vamos a suponer que tienes ya ese plano, ese modelo bien definido y que, y que lo hemos revisado, que estamos de acuerdo con ese plano, y viene la etapa de generación de código que te lo pueden facilitar estas herramientas low code, pero no os planteáis con lo aparentemente potentes que son ahora mismo estas herramientas de inteligencia artificial, meter en la parte de traducción de modelo a código también todas estas herramientas, le hace el último Claude Code, Cursor y todo este tipo de historias. ¿O pensáis que es mejor que siga el humano haciendo eso? Bueno, es que más que el humano, ahí en esta traducción, el humano nunca está. Pero El para mí humano nunca está. no, bueno, nunca está, digamos, evidentemente podría estar, pero que en una aproximación low code lo que nosotros decimos es que hay una serie de plantillas de generación de Ujú. código que tú le das de entrada al modelo y la plantilla, digamos, te genera el código, ¿vale? Entonces Vale. pero esas plantillas son fijas, ¿no? Son deterministas, es decir, me das esa entrada, te genera esta salida y siempre para la misma entrada siempre tendrás la misma salida. Hay gente que lo que hace es utilizar la IA también para generar ese código. Y ahí, digamos, para mí el problema es que entonces ese código generado
de una forma no determinista, porque cada vez que le pidas que te genere el código, te va a generar un código diferente, ahí hay que revisarlo. Entonces, yo Claro. ahí, digamos, prefiero lo que decía antes, ¿no? Hacer esto by modeling, donde no, yo la IA me Ujú. llega a los modelos, que es la parte creativa que puedo validar, y luego sigo tradicional, más que nada para asegurarme que el código no tiene nada raro. Vale, y no sé si también por lo que has comentado antes de que la traducción del modelo a código funcionaba al 80%. No sé si has comentado antes algo parecido. Sí, pero no es que funcione al 80%, sino que digamos que en los modelos realmente tú modelas el 80% del sistema. Siempre hay Ujú. cositas que, digamos, seguramente Vale. no acabas de modelar porque son muy específicas y, digamos, es más barato o más rápido programarlas directamente que modelarlas. Imagínate el cálculo de, yo qué sé, de qué familias tienen derecho a un tipo de subvención. A lo mejor ahí Ujú. hay tantas condiciones y tal que al final es, bueno, entre el modelo que tendría que hacer yo, que igualmente estaría dentro, estaría relleno de condiciones de if, then, else y no sé cuánto, y el código, no hay un salto de abstracción, sino que el código y el modelo serían lo mismo con lo que ya lo programo. Digamos, a partir del modelo generas todo el código que corresponde a esos modelos, lo que no quiere decir que los modelos cubran el 100% de la aplicación siempre. Si es una Siempre. aplicación sencilla, seguro que lo van a Claro, hacer, pero claro. con casos más complicados, normalmente lo que haces es, mira, yo modelo una parte de la aplicación y a lo mejor dejo un componente eh, que tiene que ser muy optimizado porque a lo mejor se ejecuta muchas veces, bla, y eso digamos, lo programo directamente y simplemente después lo llamo desde mi otro código. Ok, vale. Y quería preguntarte también, bueno, últimamente en la red, bueno, si uno se da un paseo por Twitter o LinkedIn, este tipo de cosas, a mí por lo menos en el feed siempre me salen cosas relacionadas con herramientas de este tipo, Claude Code, Cursor, todo este tipo de cosas, y aparece gente comentando proyectos impresionantes que de la noche a la mañana utilizan un enjambre de agentes para desarrollar código, etcétera, etcétera. Todos sabemos, y por lo que estás comentando, que pueden cometer errores, pero lo que me pregunto yo es, ¿se puede mezclar el uso directo de este tipo de herramientas para desarrollar algo con una especie de, no sé si la palabra es guardarraíles o tests o test driven development o todo este tipo de cosas para Mm. asegurarnos de que cuando se equivocan salte una alarma o de que van un poco mejor encarrilados? O este tipo de herramientas parece que las están metiendo ya con todos estos ficheros de agentes y todo este tipo de cosas. Bueno, estamos todavía en el principio del proceso, ¿no? Y yo, primero, muchos de estos mensajes que hoy en día recibimos son todavía bastante de marketing y de publicidad. Sí, ¿no? Pero digamos, no dudo tampoco que en el futuro puedas realmente decir que muchas funciones de aplicación las puedas delegar en este tipo de sistemas de agentes que sean capaces de ellos mismos de testear el software, ¿no? Y si tú miras cómo funciona incluso hoy en día, tú puedes pedir a la gente que te haga una cierta funcionalidad, le puedes decir qué tipo de test necesita pasar y el agente es capaz de ejecutar los tests, se da cuenta de que un test no falla. Además, digo se da cuenta porque si tú ves el diálogo interno de la gente, Ah, dice, claro, claro. este test ha fallado, voy a mirar qué pasa. No, ya lo he visto. O sea, hay este tipo de diálogo que hace él solito, ¿no? Pero que de alguna forma puedes ver un poco cómo va razonando. Entonces, sí que creo que pueden llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Repito, eso no quita el hecho de que pasen unos tests, no quiere decir que el código sea de calidad, ¿no? Claro, Entonces ahí claro, claro, siempre hay claro. la discusión de, bueno, es que a lo mejor te da igual, a lo mejor por el tipo de aplicación, a lo mejor, repito, es de uso personal o es para un grupo muy reducido, con lo que, bueno, si los problemas de seguridad da igual porque a lo mejor no va a estar en la nube, sino va a estar en tu ordenador, Ujú. o, ¿sabes? Entonces, ahí, repito, depende mucho de qué tipo de aplicación estés usando, ¿no? Pero es Claro, claro. innegable que hoy en día la IA nos permite a mucha gente que hasta ahora solo tenía ideas en la cabeza, pero no se atrevía ni a utilizar un entorno no code, porque al final había que de alguna forma incluso tener un mínimo expertise de modelo y tal. Pues ahora es muy, digamos, la barrera de entrada es tan baja, porque al final es una interfaz donde tú escribes en español lo que tú quieres, que mucha Ujú. gente, como mínimo, es capaz de poner en marcha sus ideas, ¿no? Y como mínimo llegar a una etapa que las pueda mostrar. Y yo todavía no estoy en Claro. el punto de que esas ideas se conviertan en una aplicación que puedes explotar comercialmente, pero como mínimo podrás llegar a hacer estos prototipos y ver si tu idea tiene cierto sentido, ¿no? Y enseñarla a alguien.
Estoy leyendo cosas muy curiosas sobre el tema, como por ejemplo, esto pasó hace unos pocos meses, pero todo el mundo, claro, los programadores tienen miedo de la IA porque dicen que les va a quitar el trabajo, etcétera. Pero lo que se comenta que empezó a pasar hace un año, cuando salió herramientas como Lovable, Lovable, para que no lo conozcáis, es una herramienta como está, bueno, del tipo que está comentando Jordi, donde tú le comentas en castellano lo que quieres, pero no tienes que instalar nada. En una propia web pues te sale por la aplicación, etcétera. Pero lo que comentaban es que, bueno, los usuarios que no tenían mucha experiencia en programación, que son los principales clientes de este tipo de sistemas, tenían alguna idea en mente de hacer algún tipo de cosa, se ponían con la herramienta, las primeras cosas que le pedían se las hacían las que eran fáciles, pero luego cuando querían meter cosas más complicadas, la cosa se liaba muchísimo. Entonces había gente que se emocionaba y decía, yo quiero mi aplicación. Y lo que hacían era luego buscar a programadores profesionales para que se las terminaran. Entonces, al final, trabajo inesperado llegaba al final a esos programadores. Y no sé si esto va a seguir siendo así. Luego, por otra cosa que comenta respecto al marketing, yo a veces no sé vislumbrar cuando estas cosas son reales o no. Me explico. Hay un ejemplo que fue hace un par de semanas, no sé si fue de Anthropic, donde comentaban que mediante Claude Code o alguna herramienta de este tipo, habían diseñado mediante agentes, no recuerdo los detalles, un compilador de C completo, que es un software que tiene millones de líneas de código. Y todos están felices. Luego vino un tipo, que siempre una persona así, que lo analizó en detalle, se puso a comparar ese compilador con un compilador pues real y soltaba un montón de errores y de warnings y no sé qué, no sé cuánto. Entonces a mí esto me llamó la atención porque pensé, estamos en una era en la que no nos paramos a pensar prácticamente nada porque la prueba más fácil que se puede haber hecho es la que hizo este señor, de simplemente comparar uno real pues con otro. Y todavía me sigue dando un poco, como creo que comentas tú, la impresión de que hay muchos errores que no vemos, errores silenciosos de cosas que tendría que estar saltando. En fin, lo veo todavía también un poco peligroso, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? A ver, a los programadores los intentamos matar cada 10 años. O sea, no es la primera vez. Si tú coges, Vale. digamos, buscas titulares de The End of the Programmer, de este tipo de cosas, cada 10 años sale, porque ya cuando empezaron los modelos de software, ¿no? También, ¿no? Como el código se genera También. automáticamente y al final no es así. Evidentemente, si tú eres un programador que lo único que sabes hacer es páginas web en React de formularios estándares, sí, pero digamos, ese tipo digamos, de trabajo no tenía ni futuro sin la IA, ¿no? Pero si como Claro. programador entendemos una persona, ¿no?, capaz de tener una capacidad de abstracción, de entender el problema, de analizar la solución con un cierto pensamiento crítico, da igual que el código lo escriba él, o lo escriba la IA, o lo escriba quien sea. Él va a ser capaz y va a ser necesario todavía para dar esa validación. Y ya digo, no validación solo en el que no hay errores, sino que realmente el software esté haciendo lo que el usuario quería, ¿no? Entonces yo Claro. no me preocuparía, ¿no? Porque al final siempre dice que cuanto más fácil hacer software, como decías, más software se hace, con lo que al final sigues teniendo más demanda de programadores para ayudar a ese software que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Entonces, sí que ahora la IA permite que gente que solo tiene una idea en la cabeza la implemente, pero es que al final esa gente no iba a contratar un programador profesional antes porque la idea sigue en la cabeza y está muy lejos. Cuando ahora, a lo Claro. mejor, si esa idea la implementa con Lovable o uno de estos y ve que hay una cierta atracción, a lo mejor sí que en ese momento se planteará contratar algún servicio, ¿no?, de informático profesional para que ayude a escalar, a securizar, etcétera, esa idea. Y en relación con lo que comentas de los programadores y demás, em, ¿cuál crees que sería, esto es una pregunta complicada, cuál crees que sería la mejor opción que se puede plantear a día de hoy una persona, por ejemplo, de 18 años que dice, bueno, tengo la opción de entrar a estudiar ingeniería informática, ¿vale? O tengo la otra opción de pasar de ingeniería informática y dedicarme a aprender todo este tipo de herramientas para generar el código ya y no tener que esperar 4 años. ¿Cuál crees que es la mejor opción? O una opción híbrida que sepa un poco de cada cosa. Es que para mí, sí, no, es una disyuntiva un poco falsa en el sentido de que la IA es software, ¿no? Hasta donde yo sé, la Claro, IA son programas. Entonces, al claro. final no es una cosa o la otra, ¿no? Tú aprendes en una carrera a crear todo tipo de programas y a utilizar todo tipo de técnicas para desarrollar otros programas. Entonces, la IA es al mismo tiempo una ayuda y un objeto de investigación, ¿no? Puedes
investigar y aprender en cómo mejorar la IA y además utilizar la IA tú mismo para acelerar tu propio proceso de desarrollo, ¿no? En nuestra plataforma BSR Low Code hacemos un poco las dos cosas. Utilizamos los modelos para generar código, pero utilizamos la IA para generar modelos y utilizamos también la IA para añadir nuevas funcionalidades a nuestra plataforma. Vale, tenéis un poco todo el Sí, círculo. evidentemente esas nuevas funcionalidades no se aceptan de una forma automática, Claro. sino que hay una revisión porque tenemos evidentemente los ingenieros de la plataforma, un par de ingenieros que revisan todo el código que se genera ahí, pero yo digamos que me queda un poco lejos la programación. Yo cuando quiero añadir una nueva funcionalidad a nuestra propia plataforma low code, yo la hago con la IA. Pero lo Vale, bueno es que yo sé que quiero y por tanto la parte de validar que la funcionalidad sea la que yo tenía en mente lo puedo hacer. Luego la calidad del código, yo hago el pull request con mi contribución de código que ha hecho la IA y el ingeniero del grupo es el que va a revisar si ese código funciona o no funciona. Pero a mí me permite como mínimo contribuir a nuestra plataforma de una forma que hasta ahora o hasta hace un año o 2 años yo era incapaz, ¿no? Entonces hay que siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y aprovechar la tecnología de la mejor manera. Pero los informáticos, el futuro de los programadores o digamos, de los ingenieros de software está ahí. Al final, la IA solo hará que todavía haya mucho más software, con lo que se va a hacer más gente que gestione, entienda, manipule, mejore, etcétera, todo el software. Al final, el software sigue moviendo el mundo. Entonces, cuanto más sepas cómo crear ese software, aunque sea con la ayuda de la IA, mejor. perfecto, perfecto. Vale, y has hablado de las líneas de investigación de esa plataforma que tenéis que se llama Besser, etcétera. De todas las líneas de investigación que llevas en marcha a lo largo de los años, ¿cuál es la que más placer te ha dado a la hora de desarrollarla y obtener resultados y publicar? O simplemente a trabajar en ella? Bueno, yo creo que al final, toda mi vida, el objetivo ha sido siempre ayudar a que la gente sea capaz de desarrollar sus ideas, ¿no? En mi caso, sus ideas desde el punto de vista de que sea capaz de generar aplicaciones a software. Entonces, digamos, toda la parte de modelado era hasta ahora, ¿no? Mi manera de aproximarme a la gente para que en lugar de programar pudiera expresar. Yo creo que la IA acelera aún más ese proceso. Incluso, solo para dar un ejemplo de algo que estamos haciendo más recientemente, incluso es ayudar a la gente a crear software que se comporte de una forma responsable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, digamos, de una forma, de un lado sea sostenible energéticamente, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas de tanta IA, ¿no? Que la gente hace muchas Claro. cosas, pero al final estos modelos consumen mucha Mm, energía, mucha agua y eso genera problemas. Uh, que no tenga sesgos, que es otro problema, ¿no? Porque, repito, si claro. tú quieres hacer imagina que haces la tontería, porque eso sí que sería tontería, pero haces la tontería de querer utilizar la IA para seleccionar el mejor candidato para tu puesto de trabajo. Ujú. Eso, digamos, si se lo das a la IA te va a contestar y va a seleccionar un candidato, pero tú no sabes qué criterio has seguido. Y puede ser tan simplemente que si es un puesto de trabajo donde típicamente se emplean mujeres, la IA ignore todo el currículum de la persona y solo se fije si esa persona que aplica es hombre o mujer y selecciona en función del género. ¿Vale? Ya, Entonces hay un sesgo claro que, digamos, hay que evitar. Además que en este caso sería ilegal porque tú no puedes, digamos, claro, discriminar en función de género. claro. Entonces tú como empresa estarías haciendo una ilegalidad incluso sin saberlo. Entonces, digamos que para mí no es suficiente con crear software, sino que este software que creamos con todos estos Vale, vale, modelos de vale. IA y tal, tiene que ser energéticamente sostenible, tiene que evitar los sesgos de todo tipo, tiene que ser accesible, multicultural. Entonces, digamos, la IA es buena porque nos permite crear muchas de estas funcionalidades de multiculturalismo, porque al final los LLMs te pueden servir para traducir las interfaces, para automáticamente entender el usuario de muchos idiomas, pero al mismo tiempo hay muchos peligros, ¿no? Entonces yo creo que vamos a un futuro donde lo bueno es que cada uno podrá tener su propia versión de software, ¿no? No solo podrá crear su software, sino que además para software existente sería fácil conseguir que cada uno tuviera su propia experiencia de usuario con ese sistema, ¿no? Porque al final, si aunque digamos tú creas un software, ¿no? Y lo vendes a mucha gente, si
cuando el usuario entra en tu web, le haces 3 preguntas o, digamos, interactuando con él, te das cuenta que es un varón de 80 años que no habla muy bien el español, pues tú podrías automáticamente darle una experiencia de usuario donde el vocabulario que se usa es adecuado para esa edad. A lo mejor evita términos complicados en español porque lo habla mal y busca palabras más básicas. Entonces, digamos, tú podrías tener una aplicación, pero, digamos, muchas variantes para muchos tipos de usuarios, ¿no? Esa personalización es una cosa que la IA nos puede llevar y que ahora mismo es un tema que nos interesa mucho. Además, en Luxemburgo, donde hay 3 lenguas oficiales, el Claro. 50% de la gente es de fuera del país. Entonces, realmente tener un software que sea accesible y multicultural es importante, ¿no? Y ahí la IA nos puede ayudar para mí es una oportunidad, ¿no? Justamente a tener un software que sea aún más inclusivo, ¿no? Pero eso también, repito, tiene la parte buena y la parte mala, que si dependemos mucho de la IA, hay que vigilar que no haya sesgos y que no haya otros problemas. Claro, muy, muy importante. Yo creo que se entiende bastante bien el ejemplo. Mi única curiosidad sería, claro, el software puede o no puede ser eficiente energéticamente, por lo que estás comentando, tal con los problemas que tenemos a día de hoy, pero lo que me llama la atención, el llamar software responsable no sería realmente a quien hay que calificar de responsable o no, al programador, Al porque el software programador, sí, 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 no sí. tiene una responsabilidad, ¿no? Eso por una parte. Y luego me parece muy interesante esto de que comenta de que el software se adapte al usuario, software accesible, creo que lo has comentado, pero por otra parte, esto se puede, digamos, planear antes de diseñar el software. Tú, antes de diseñar el software, planeas cierto grado de adaptabilidad o de posibles escenarios y ya cuando compilas el software o lo entregas, eso ya está cerrado. Pero lo que estoy empezando yo a oír a día de hoy, me parece un poco futurista, es que en el futuro, y ya te digo, me parece ciencia ficción, que el propio software se adaptará en tiempo real a las... No porque esté programado pues de antes, que tampoco, que me cuesta creerlo, sino que se adaptará en tiempo real al tipo de usuario y que los interfaces se crearán en tiempo real. No sé, me parece muy sorprendente. No sé si has oído hablar de este tipo de cosas. Yo creo que será una combinación de las dos cosas. Y repito, y ahora el problema es que estamos muy lejos de ahí porque no estamos utilizando ni las, digamos, herramientas que ya están disponibles. Yo Ya, no he visto, diría que casi nunca o nunca, que como parte del proceso de desarrollo de software se plantee qué tipo de usuario va a utilizarlo. Se plantean los roles en función de los permisos para acceder a la información. Eso sí, ¿no? Temas de control de acceso. Pero el tema de plantearte sí, y eso, por ejemplo, en la aplicación de administración pública debería ser algo muy importante, ¿no? Es decir, claro. si los usuarios van a ser personas con cierto nivel cultural, una cierta edad, una cierta, digamos, origen étnico y cómo el software debería comportarse, repito, incluso sin IA por el medio, yo no lo he visto y eso es algo que se podía hacer, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que la IA nos permite facilitar esta adaptación porque, por ejemplo, el tema de cómo hablar con un usuario, pues si hay un LM por medio, como parte del contexto de la llamada al LM, tú lo puedes decir, oye, el perfil de usuario es este. Cuando le contestes, ten en cuenta su perfil, ¿no? Entonces sí que es en una evolución dinámica, un poco en la línea de lo que comentabas, que podría el software solito, si tú le has dicho que tiene la posibilidad de hacer este tipo de adaptación, podría simplemente ir aprendiendo del usuario e ir adaptando progresivamente su respuesta al usuario mismo. Es interesante. Y luego también, por ir cerrando alguna de las preguntas, quería preguntarle también, hemos estado hablando de software, de inteligencia artificial, de ingeniería, de modelos, etcétera, pero de software responsable. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a que todos estos software deban estar abiertos o no? En definitiva, ¿cuál es tu opinión del movimiento open source en todo este contexto? Bueno, a ver, nosotros todo lo que hacemos, aunque digamos, viene marcado por el hecho de que somos ya un centro de investigación que es financiado en parte por el gobierno, todo lo que hacemos es open source. Todo, ok. Todo, absolutamente todo. Y Ujú. además, digamos, o con una licencia permisiva, con lo que las empresas pueden incluso utilizarlo sin que, digamos, contaminen, ¿no?, sus propios desarrollos, ¿vale? Ujú. Es gratuito y open source, las dos cosas que no son lo mismo, evidentemente, ¿no? Y además, digamos, Ujú. la plataforma misma está accesible online, con lo que incluso sin tener que instalar nada lo puedes utilizar.
Pero para nosotros es Genial. clave el hecho de que todo lo que hacemos como parte de un grupo de investigación esté disponible y que otra gente, si quiere, lo pueda mirar. Genial. Genial. Y ya por ir terminando, bueno, he visto que además de todo esto has publicado un libro que está relacionado con temas de investigación, un libro que se llama Research Rants. ¿Cuál es tu motivación para escribir este tipo de textos? ¿Es porque quieres ayudar a los otros investigadores o qué es lo que te mueve? Sí, supongo que la motivación es la edad, pero bueno. Ah, no, ahora más en serio, la motivación yo creo que es que al final sí, que ciertamente, al final llevo 20 años en el mundo, 22 años en el mundo de la investigación y al final, digamos, como siempre he investigado también el mismo tema, ¿no? Que es ingeniero de software, sé dos Ujú, cosas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sé de ingeniero ujú, de software y de investigar en ese campo. Entonces ahí es donde publiqué el libro de Low Code, pero al mismo tiempo llevo 20 años, ¿no? Pues pidiendo dinero, gestionando equipos de investigación, cambiando de universidad, con el que al final sí que he aprendido ujú. unas cuantas cosas. Y yo creo que llega un momento que a lo mejor mi mayor contribución al avance de la ciencia no es tanto la ciencia que voy a hacer yo, ¿no? O mi equipo, sino también el hecho de poder acelerar mediante, digamos, de una forma humilde con mis consejos, ¿no? Poder acelerar la carrera investigadora de otros, ¿no? Entonces, un poco el libro salió de ese intento de decir, bueno, a ver si con lo que os explico ahorro horas de carrera, ¿no? De mucha gente y Eso eso al es. final tiene un impacto mejor o mayor que puedo tener yo haciendo mis propios artículos, ¿no? Claro, claro, yo pienso que es muy interesante facilitar en base a la experiencia de cada uno los golpes que uno se ha dado. Yo me he dado muchísimos, Exacto, yo también llevo 20 algunos años ahí, me he dado muchísimos y ahora soy abuelo cebolleta y voy por aquí no, por aquí no. Pero bueno, exacto. y de todos estos consejos, ¿cuál es un consejo que darías que sea importante y que no sea obvio? Porque, por ejemplo, un consejo obvio sería hay que persistir, lo típico, o etcétera, etcétera. O hay que planear las cosas, más en ingeniería del software. Pero ¿hay algún consejo no obvio que conozcas? Bueno, hay uno que es un poco provocativo en el contexto actual, provocador en el contexto actual, ¿no? Que para mí la investigación no es un trabajo, o no debería ser Ujú, un trabajo. Y correcto. eso es algo que Estoy yo, de acuerdo. digamos, veo mucho en los jóvenes, ¿no? Que, digamos, se lo toman como un trabajo de 9 a 5 y ya está. Y lo entiendo, ¿eh? En un contexto actual donde los derechos, Ujú, etcétera, entiendo que haya más esta sensación de que no hay que darlo todo y que tenemos. Pero no sé, diría que el mundo de investigación, como mínimo a temporadas, requiere una cierta intensidad, requiere un cierto compromiso, ¿no? Que va más allá de un trabajo. Entonces, bueno, ese digamos sería ujú, el poco popular, por decirlo así. ujú. Y el otro sería un poco el contrario, ¿no? Que no podemos tampoco ligar nuestra felicidad personal a nuestra carrera investigadora, ¿no? Que Ujú. yo es un error que hice también, ¿no? Porque al final, justo por ese compromiso, al final tú esperas más de los resultados, ¿no? Y cuando los resultados son los que esperas, y más en un mundo como Claro. el de investigación, donde los artículos se rechazan muchas veces, y los proyectos aún más, ¿no? De una manera un poco arbitraria, es Ujú. fácil caer en la sensación, en la tentación de pensar que no sirves para nada, que no tienes futuro. Entonces, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Saber que la investigación es más que un trabajo, pero al mismo tiempo que no puedes, que tu felicidad personal no puede depender de estos resultados. En los últimos proyectos europeos estamos viendo a veces que digamos, la tasa de aceptación es un 3, un 4%. Eso ya no es Sí. calidad, eso es lotería. Es imposible que, digamos, Lotería, exacto, ¿no? totalmente. Entonces, eso hay que entenderlo también, porque si no, al final puedes caer en esa depresión, ¿no? De pensar que no sirves para nada. Totalmente, estoy muy de acuerdo, no lo digo por la razón, pero estoy muy de acuerdo en esos dos comentarios, porque a veces primero pienso que si no te gusta realmente lo que estás haciendo, ¿por qué deberías estar haciéndolo, no? Y luego que la investigación pues es un tema pues no lineal y a veces para lograr controlar o entender por una parte y luego por otra desarrollar esas ideas, tienes que llegar a cierto nivel de profundidad donde a veces las horas pues no existen. Pero teniendo en cuenta, muy importante, el segundo punto pues, que has dicho, ¿no? Que esto tampoco es sacrificio por la vida personal por de cada uno, porque hay que tener un equilibrio. Entonces, sí, yo suscribo perfectamente esas dos cosas.
Y Ujú, déjame darte un último. Yo lo que ujú, también lo que me gusta mucho es un poco desmitificar, ¿no? La función de, porque al final cuando empiezas, ¿no? Tienes esa idea tan fantástica de que la investigación es un mundo muy puro, donde de ideas, ¿no? ujú. Donde la pizarra en blanco y hay horas Sí, sí, sí. pensando y que se encuentra. Y yo creo que eso también es importante que la gente entienda que no es así, que la investigación no es justa, la vida tampoco lo es, con lo que ahí estamos iguales, que es Ujú. política, que hay guerras dentro de los departamentos, que hay presiones. O sea, al final, por desgracia, somos humanos, ¿no? Y los humanos somos iguales en todos sitios, incluso en investigación. Entonces, a veces también conviene entender que ¿no? El juego de la investigación, ¿no? Y no pensar que no, yo voy a empezar el doctorado y tendré ahí mi pizarra y mis ideas brillantes. Y si tengo una idea brillante, me haré famoso, ¿no? Por desgracia, Ujú. hay que ir preparado, ¿no? Porque si no sería otra de estos golpes, ¿no? Que te da la vida y que a lo mejor hay que prevenirlos un Correcto. poquito. Eso es totalmente de acuerdo. Los que sois más jóvenes, que estéis al principio del doctorado escuchando este tipo de cosas, tampoco lo veáis de manera pues negativa, porque a veces puede sonar pues negativo, pero yo también estoy de acuerdo que es mejor estar preparado para la realidad de la realidad que no un exceso por optimismo. También es bueno un punto intermedio. Pues muy bien, Jordi, pues ha sido bastante interesante. Muchas gracias por toda la conversación. En la nota del programa pondré todos los enlaces de su grupo de investigación, cómo contactarlo, si alguien quiere hacer el doctorado con él, su libro, etcétera. Y nada, muchas gracias y mucho ánimo con esa investigación y a seguir adelante y conseguir muchos éxitos. Venga, gracias a ti, gracias.